Buenos días. Buenos días. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia este jueves 4 de junio en redes sociales a la rueda de prensa virtual para analizar la relación entre el cambio climático y el COVID-19, así como la disminución de la contaminación auditiva en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Esta mañana nos acompañan la doctora Marta Georgina Orozco Medina, directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas. También nos acompaña la doctora Valentina Davidova Belitskaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA. Les recordamos que el WhatsApp por donde pueden mandar sus preguntas es el 33 31 83 70 26 y por supuesto por Facebook y YouTube en el canal de prensa UDG. Vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la información que nos dará la doctora Marta Georgina Orozco Medina. Muy buenos días, muchas gracias. Agradezco este espacio que nos brinda Prensa UDG para compartir con ustedes este primer foro social universitario de contaminación y toxicología ambiental. Este espacio se organiza con el apoyo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias a través del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas, en el que tratamos de enlazar un espacio de comunicación entre universitarios y estudiantes. Este primer foro universitario de contaminación y toxicología ambiental lo organizamos en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el día de mañana, 5 de junio, y empezamos con una serie de actividades que dan pie a partir de hoy, jueves, a las 10 de la mañana, con la inauguración que se llevará a cabo a través de la página de Facebook, en donde podrán enlazar al evento. El mensaje inaugural será transmitido por el doctor Carlos Bea Zárate y posteriormente vamos a tener una exposición de motivos en donde les comparto algunos de los objetivos que se persiguen con este foro. El foro está compuesto de diferentes temáticas y con la participación de grandes personalidades en materia ambiental y de salud ambiental y de contaminación y toxicología. Hay una presencia de académicos destacados del cuerpo académico consolidado de salud ambiental y desarrollo sustentable, en el cual estarán compartiendo cápsulas magistrales. También tenemos algunos otros invitados de otras líneas temáticas y estaremos también participando, escuchando trabajos monográficos de estudiantes de asignaturas a nivel licenciatura y posgrado de áreas como contaminación y toxicología ambiental. El viernes 5 de junio estaremos también teniendo la oportunidad de escuchar varias cápsulas magistrales, entre ellas, bueno, la doctora Valentina Davidova, que aquí nos acompaña, el doctor Felipe Lozano, la doctora Silvia Lisset Ramos, doctor Arturo Figueroa Montaño, el doctor Javier García Velasco. Algunas otras cápsulas científicas por otros académicos de la universidad y también tendremos participación de los estudiantes universitarios, otra cápsula magistral por parte del maestro en ciencia Roberto Ramírez Espitia, que es académico de CUSEA, pero también presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco, que es un área con la que nos estamos vinculando también, una instancia para realizar este foro. Después tenemos un mensaje de clausura, digamos, por parte de la doctora Graciela Gudiño Cabrera, puesto que este evento también se realiza en el marco del 40 aniversario de lo que es la carrera de biología. Y bueno, finalmente cerraremos con una numeralia a partir de las participaciones que tendremos en este evento. Dentro de las temáticas que estaremos tocando a través de las diferentes monografías, infografías, conferencias, serán temas relacionados con toxinas, que son todos aquellos compuestos tóxicos derivados de animales, ya sea animales de ponzoña, veneno, y que se producen también a partir de la descomposición y de la presencia de algunos hongos, a partir pues de la interacción con algunas condiciones ambientales como humedad y temperatura. Otro de los temas que estaremos tocando serían xenobióticos, metales pesados, estaremos hablando también de cuestiones de cambio climático y algunos otros tópicos generales vinculados pues con toda esta gama amplia que significa la contaminación y la salud ambiental.
Sabemos que el Día Mundial del Medio Ambiente se decreta inicialmente en el año de 1974, el 5 de junio, posterior a la reunión de Estocolmo que se llevó a cabo en 1972, y desde que se ha decretado este día como Día Mundial del Medio Ambiente, año con año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA, ha elegido, digamos, algunos países sedes y algunas temáticas centrales para abordar esta problemáticas relacionadas con el medio ambiente. Algunos aspectos pues pasaron desde aquella primera publicación que llama la atención sobre el rumbo y la relación que estábamos teniendo con el planeta, que es la primavera silenciosa de Rachel Carson, hasta aspectos que estamos tocando en la actualidad que tienen que ver con el cambio climático y los vínculos que estamos teniendo de la biodiversidad con la salud humana. Algunos de los antecedentes que pueden tener ustedes una consulta para que vean cómo han ido cambiando las temáticas y las sedes. Bueno, el año pasado se habló de la contaminación del aire, en 2018 se tocó contaminación por plástico, se habló también el contacto con la naturaleza, se habló en el 2016 de acciones para contrarrestar los delitos contra la vida silvestre, tuvimos algunos, moderar el consumo, creación de bosques, conservación de algunas especies en peligro. Se habló también en el 2007 del cambio climático, el 2003 destacó por el Año Internacional del Agua Dulce y algunos otros temas. Por ejemplo, en el 2000 se decretaron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que venían siendo una especie de reemplazo a lo que era la Agenda 21, que se había instalado como una de las guías para apoyar a los países y a las diferentes organizaciones en incorporar sus prácticas ambientales. Estos Objetivos del Desarrollo Sostenible son los que ahora están marcando la pauta de cómo las diferentes organizaciones y también las entidades políticas, tanto a nivel local como a nivel federal y estatal, deben asumir algunos de los retos para construir un mejor ambiente. En el marco de estos objetivos del desarrollo sustentable y haciendo mención de lo que se declara en este año 2020, pues es el año de la biodiversidad, ahora le toca a la naturaleza y bueno, en este ámbito de ideas, la Organización de las Naciones Unidas comparte cómo la variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, el clima que hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de la naturaleza. De ahí entonces que se hace la reflexión de cómo necesitamos ahora darle un espacio a la naturaleza para que se recupere y que sea la biodiversidad la que entonces empiece a tener esos elementos de vínculo, de recuperación, a través de los cuales nosotros podemos también ser testigos de esta recuperación y ver cómo el beneficio que recibimos de los servicios ambientales nos representa también toda una área de oportunidad en términos de salud y en términos de bienestar. Algunos de los datos de interés, por ejemplo, sabemos que cerca de un 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de tipo zoonótico, por lo cual esto también nos hace reflexionar en el ámbito de lo que estamos viviendo ahora con pues la fase de contingencia relacionada con la presencia del COVID-19. Algunos de los aspectos también que llaman la atención es que la biodiversidad abarca aproximadamente 8 millones de especies en el planeta, los ecosistemas que las albergan y la diversidad genética. Entre los últimos 150 años, la superficie de arrecifes de coral, por ejemplo, se ha reducido a la mitad y dentro de la próxima década, una de cada 4 especies podría extinguirse. Estos son datos que nos deben ayudar a reflexionar. También algunos otros aspectos, disculpen que creo que se desconfiguró un poco la presentación. En los últimos 50 años, la población humana se duplicó y el tamaño de la economía mundial también se ha cuadruplicado. El comercio mundial aumentó casi 10 veces y esto pues también nos llama la atención cómo se requerirían cerca de 1.6 planetas de tierra para demandar y satisfacer todas las necesidades humanas. Algunos de los datos de pérdida de biodiversidad en México, pues hablamos de que cerca del 1% de la superficie terrestre en México alberga cerca del 10% de la diversidad biológica del mundo. Estamos en uno de los países megadiversos a nivel internacional y dentro de los estados con mayor diversidad biológica están Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán. Jalisco se encuentra entre los países con mayor diversidad de especies forestales, tan es así que una diversidad que tenemos en términos de especies forestales es similar a Estados Unidos y Canadá juntos en términos de variedad de ejemplares
forestales. Otro de los aspectos también que nos puede, digamos, distinguir en términos de biodiversidad es que ocupamos el primer lugar en variedad de cactáceas, el segundo lugar en variedad de algunos reptiles y anfibios, el tercer lugar también en algunas especies de mamíferos, y bueno, pues todo ello habla de la riqueza con la que contamos y que nos representa también todo un reto para la conservación y el mantenimiento. Otros de los aspectos también que nos deben poner en este ámbito de trabajo y de preocupación es cómo la pérdida del hábitat es esta gran amenaza para la biodiversidad. Se han degradado los hábitats, se han explotado, hay contaminación, hay cambio climático, y estas cifras nos hablan de cómo ponen en peligro la biodiversidad. Dentro de las cifras que se manejan, el 40% de los anfibios está en una categoría de extinción, el 34% de las coníferas, el 33% de los corales, el 31% de los tiburones y rayas, se habla del 27% de crustáceos, el 25% de mamíferos y el 14% de las aves. Todas estas listas se han sido consideradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en una categoría de peligro de extinción. Entonces, entre las amenazas más palpables, pues tenemos esta sobreexplotación, la deforestación, la degradación del suelo. También tenemos el peligro de las abejas. Últimamente han estado más amenazadas por la presencia de algunos plaguicidas. Se han hecho estudios por parte del centro universitario a cargo de la doctora Lizeth Ramos de los neonicotinoides, cómo han ido afectando, que es una variedad de plaguicidas que ha ido afectando la salud de las abejas y con ello el mantenimiento también de uno de los grandes polinizadores en nuestro país y en el mundo. La pesca excesiva, la contaminación por plásticos, así como la contaminación y la fragmentación son estas grandes amenazas que ponen en peligro la biodiversidad. Otros de los aspectos entonces sobre los que tenemos que poner especial énfasis es en mantener aquellos elementos de provisión, de regulación, de soporte y culturales que nos garantizarían mantener también algunos aspectos de biodiversidad en mejores condiciones. ¿A qué me refiero con estos servicios? Pues lo que tiene que ver con los alimentos, el agua dulce, la madera, las fibras, los combustibles. Los que son de regulación son el clima, la erosión, los polinizadores, las enfermedades y la purificación del agua. Los que son de soporte son el reciclado de nutrientes, la formación de suelo y la productividad primaria, y los que son culturales son estéticos, espirituales, recreativos y educativos. Todos estos servicios ecosistémicos permiten que a través de la biodiversidad recibamos un beneficio directo y esto nos lleve también a una condición de mejoras en la salud. En el ámbito también ya más específico de COVID, pues tenemos que es una enfermedad de tipo de origen zoonótico. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten a través de los animales. Estas enfermedades que se transmiten a través de los animales pues han creado todo un escenario de complicaciones a nivel internacional y ya son varias las historias que se cuentan a partir de muchas de estas enfermedades. Algunos de los factores que favorecen esta propagación de las enfermedades zoonóticas pues pueden estar relacionados con la presencia de los viajes, con el poco cuidado de la salud animal, con la industrialización masiva que se tiene de los alimentos y también con el aumento de la producción y de la población a nivel mundial. Esta cadena de zoonosis, pues se tiene un listado grande de enfermedades, unas de las más complejas están la listeria, la rabia, el virus del Zika, y algunas que pasan a más de un ejemplar biológico son las que se conocen como hidatidosis, que estas que pasan de un ejemplar biológico a otro y que van complicando también un gran número de enfermedades. Bueno, pues el COVID ya lo tenemos ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ajustarnos a este nuevo ritmo de vida, hacer cambios drásticos de higiene, de traslados, de formas de recreación y de formas de vida globales a las que estábamos acostumbrados. Repensar los modelos educativos. Yo creo que a todos nos ha llevado a reflexionar de cómo pues la carga escolar que se ha tenido en estos últimos tiempos nos hace dignificar el papel de la educación que se tiene a nivel nacional, a nivel internacional. Los educadores son esos grandes personajes que se están llevando, pues, digamos, los aplausos junto con los trabajadores de la salud, porque están tratando de poner todo su esfuerzo para hacer, en la mayoría de los casos, actividades que les sean accesibles y que les sean factibles para que sean realizadas por los niños y por los jóvenes y por los estudiantes de todos los niveles educativos. En este esquema también las redes de trabajo deben de repensar la forma en la que se están realizando. Hay muchos retos que creo que han quedado pendientes porque hay
no todas las personas están trabajando al mismo ritmo. Creo que hay huecos de trabajo y de áreas de oportunidad de capacitación en personas a las que no se les asignaron actividades y que aún así están dentro de casa, por ejemplo, personas de alto riesgo que pudieran estar aprovechando esos tiempos de casa estando en algún esquema de capacitación a través de la infinidad de oportunidades que tenemos en línea. Y también es una área importante para tejer esas redes de apoyo familiar, laboral y social. En estos esquemas de confinamiento, yo creo que y de crisis, por qué no decirlo así, salen a veces situaciones tanto, se puede decir, la mejor o la peor cara de cada uno de los personajes y los grupos de organización. Entonces, pues es el momento de hacer una pausa y reflexionar cómo es que nos estamos conduciendo. También en este esquema de casas seguras estamos teniendo una alerta importante por la mezcla de sustancias peligrosas para el aseo. Esto ha llevado también a que crezcan de una manera alarmante. Habría que investigar con detalle qué datos nos tiene la Secretaría de Salud y la COFEPRIS a nivel local, pero a nivel internacional han aumentado datos de cerca de 200% en número de intoxicaciones a causa de estas mezclas de productos para la limpieza del hogar. Y sobre todo en aquellas personas que se vuelven un poco obsesivas del aseo, pues han estado tratando de hacer mezclas que no son seguras y esto han llevado a intoxicaciones porque se producen nubes a partir de gases con estas mezclas que se hacen, por ejemplo, de cloro con amoníaco o de algunos otros productos que son de uso común, pero cuya combinación no es del todo favorable. ¿Qué ha pasado también? Aumento de denuncias intrafamiliar. A nivel nacional han aumentado cerca de un 200% las denuncias y particularmente las mujeres son las que han estado en este grupo vulnerable de violencia. 9 de cada 10 mujeres son las que están en este dato de alarmante, pues, de que han sufrido violencia, y el 66% es violencia física y cerca del 22% es una violencia de tipo psicoemocional. Jalisco se encuentra en el tercer lugar de violencia intrafamiliar y tenemos también algunos otros datos de violencia hacia los niños. Otro de los aspectos también que nos puede llevar a reflexionar es que en estos nuevos escenarios pues ha habido incremento en los consumos de servicios, ha aumentado el consumo de agua por también las prácticas de aseo y entonces se ha elevado radicalmente el consumo de agua. Yo he estado viendo, por ejemplo, los anuncios que hay para el buen lavado de manos, invariablemente dejan abierta la llave del agua. Entonces tener esa práctica correcta de mantener cerrada la llave del agua mientras uno hace el aseo de las manos con el jabón y después ya abrir el agua. Cuestiones también de la energía eléctrica que podemos optimizar el mejor uso para evitar este exagerado consumo, así como de las redes inalámbricas. Y también en cuanto a ruido, que es uno de los temas centrales que nos ocupa, sí ha disminuido significativamente el nivel de ruido ambiental. Se ha considerado en algunos estudios que se han hecho ya más palpables en algunas otras ciudades europeas, por ejemplo, menos del 80% del tráfico ha disminuido también a nivel local y con ello se ha acompañado un menor nivel de ruido por el tráfico. A la par de ello ha aumentado el ruido de mascotas. ¿Por qué? Pues porque las mascotas no salen a pasear con los dueños, entonces son mascotas que estaban acostumbradas a salir de paseo, sobre todo los perros, y entonces ahora en el confinamiento pues empiezan también a extrañar esos patrones de convivencia o de salida y entonces se vuelven, digamos, mascotas agresivas que están continuamente inquietas o ladrando y esto pone en molestia al vecindario. Los electrodomésticos, el uso también elevado de electrodomésticos al cambio de patrones de comportamiento en las casas, la música también estridente de alto volumen. Yo creo que todos hemos padecido en algún momento algún vecino insistente con cierto tipo de música de alto volumen de la que nosotros no queremos escuchar y también hay un mayor tiempo de exposición a los audífonos por sobre todo la población infantil y juvenil. Ahí poner un llamado de atención respecto a los volúmenes con los que se emplean los audífonos porque esto puede llevar a una situación severa, sobre todo de disminución de la pérdida auditiva. Poner mucha atención a ver si los chicos están escuchando a un volumen que les sea moderado, ellos mismos pueden desplegar alguna aplicación para conocer a qué volumen es lo recomendable y evitar estas largas exposiciones a altos volúmenes con el sonido de los audífonos. Dentro de estos aspectos, lo que ha beneficiado tal vez del ruido como ha disminuido, pues es que podemos escuchar sonidos que antes ya no se estaban escuchando, como el de algunas aves, que ya se empiezan a escuchar, puesto que el ruido de tráfico en ciertas horas, sobre todo en horas pico que anteriormente eran de inicio de escuelas, han disminuido, entonces el sonido de las aves ya puede ser escuchado.
Dentro de los efectos que tiene el ruido, no solamente es de tipo auditivo, sino también tiene efectos directos sobre el sueño, la irritabilidad. Las personas que tienen interrupciones del sueño en horas de la noche son personas que son vulnerables desde su sistema inmunológico. Van a tener también disminución de la agudeza visual, afecta también la visión del color, hay aumento en secreción de hormonas, aumento en la frecuencia respiratoria, puede haber hipertensión, incluso taquicardias, y también aumento de la secreción gástrica, así como de la motilidad intestinal. Todo ello a partir de exposiciones a elevados niveles de ruido. Entonces, los nuevos retos que se plantean en este escenario, no nada más que tienen que ver de aspirar a condiciones acústicas más saludables, sino también repensar los roles familiares en el que el compromiso de todos los integrantes de la familia se esté involucrando, porque a veces tenemos una carga excesiva en las mujeres que están, aparte de llevar las labores domésticas, el cuidado de los niños, y estar haciéndolo de tutores directos sobre las tareas escolares de apoyo a los pequeños del hogar. También el uso del tiempo de niños, adultos mayores y jóvenes universitarios. Aquí es importante que incluyan dentro de su currículum jóvenes que están próximos a egresar, qué hicieron durante la pandemia, porque es de las grandes preguntas que están incluyendo y es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que está haciendo para los nuevos currículum. Les está sugiriendo pues a los jóvenes que incluyan en su currículum qué hicieron durante la pandemia, y esto les va a abrir también una nueva posibilidad. No es lo mismo, me la pasé viendo series, tal vez incluí 3 libros de área de mi interés profesional o me capacité en 2 o 3 cursos de actualización. Entonces, todo ello. Los nuevos perfiles laborales entonces se van a intensificar en el área de la salud, la educación, las ingenierías y las TICs. Desde la salud ambiental, entonces, tenemos todo ese escenario también de convivencia en bienestar a través del contacto con la naturaleza. Los retos están a través de que podemos construir retos creativos, tanto a nivel personal como familiar o como en nuestras redes de acompañamiento social y familiar. Tenemos también el reto de escribir una lista de esos nuevos hábitos que podemos incluir y sanar también los pensamientos y las emociones, porque esto nos lleva pues a tener un mejor esquema de convivencia. Los infogramas con los decálogos es una herramienta muy útil que podemos descargar e incorporar también dentro de nuestros retos. Y algo bien interesante, también a cuidar a los abuelos, porque no es nada más el acompañamiento que podamos tener de asistirles lo que necesitan en términos de comida o de algún servicio de médico, sino también un acompañamiento vía telefónica. Yo creo que la población que está padeciendo un poco más de este confinamiento, y pues esto es importante que lo tengamos muy en cuenta e incluirlos también dentro de una rutina pues de acompañamiento diario, porque ellos sufren de un poco de ansiedad si no llevan una rutina, si no dejan de recibir alguna llamada, si no tienen ese acercamiento, al menos si no es físico, a través de vía telefónica. Entonces, pues todo esto nos va a llevar a que podamos optimizar trabajo comunitario y podamos aspirar a servicios ecosistémicos que nos lleven a mejorar nuestros entornos. En el ámbito pues de la responsabilidad social, de la ética y los valores, del uso del cubrebocas, porque es una práctica que nos parece un poco absurda y sin embargo la gente sigue sin adoptarla y la gente sigue sin incluirla como dentro de sus hábitos, y esto nos lleva también pues a una reflexión importante, porque no estamos actuando con responsabilidad. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias por su intervención, doctora Marta Georgina Orozco Medina. Ahora escucharemos la exposición de la doctora Valentina Davidova Belitskaya. Muy buenos días a todos, y después de escuchar la presentación de la doctora Marta, lo único que se puede comentar que no hay un otro responsable en la destrucción de la biodiversidad de los ecosistemas, sino es el humano. Desafortunadamente, las acciones del humano han producido las acciones que prácticamente destruyen los ecosistemas y ya empezaron a alterar áreas o hemisferios o esferas que crean el sistema del clima terrestre. Estamos hablando de la emisión de los gases de efecto invernadero, lo que a su vez ha producido un calentamiento global
Y este calentamiento global ha inducido lo que se conoce el día de hoy, cambio climático antropogénico. Este cambio climático se convirtió en un tema de moda que pasa de boca a boca. Sin embargo, el día de hoy el tema principal es cambio climático y coronavirus, porque estamos viviendo una pandemia, probablemente segunda más grande después de la gripe española. Y sí, definitivamente, los números que fueron procesados por los analistas de medio ambiente de BBC hablan que la pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída de la emisión del dióxido de carbono en la que se tenga registro histórico. Es decir, ni siquiera la pandemia de gripe española, ni la Gran Depresión, ni la Segunda Guerra Mundial ha producido una caída en las emisiones del dióxido de carbono, sino la pandemia de coronavirus presente. Los datos sí son contundentes y como lo afirma Matt McGrath de BBC, ninguna guerra, ninguna necesión, ninguna otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones del dióxido de carbono durante el último siglo como el que ha logrado el COVID-19 en pocos meses. Sin embargo, ¿es tan bueno para nosotros, coronavirus y cambio climático? ¿Podemos resolver el problema? ¿Podemos regresar al mundo verde? Los estudios que realizaron en la Organización de Naciones Unidas, una analista de Naciones Unidas habla que definitivamente la pandemia realmente no es tan buena para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es un evento a corto plazo, que está relacionado con una disminución de uso vehicular, tanto terrestre como aéreo. Si nosotros comparamos la densidad vehicular de los últimos 2 meses, podemos observar que tenemos aproximadamente el 50 a 40% del uso vehicular en comparación con el año 2019. El transporte aéreo ha disminuido sus vuelos en un 90%. Por lo anterior, las emisiones, o más bien el uso energético de carbón y de petróleo, ha disminuido de 8 a 6%, lo que a su vez ha disminuido o condicionado la baja en la emisión del dióxido de carbono de 4 a 8%. Entonces uno puede decir, ya lo hicimos, ya lo logramos, ya podemos poner fin al cambio climático. No. Desafortunadamente, coronavirus, el COVID, no puede sustituir las acciones climáticas. Además, son de costo muy alto. Las muertes invaluables, incuestionables en todo el mundo, que traen tanto dolor a las familias, no pueden sustituir las acciones climáticas y pagar por todo el mal que hizo el humano a nuestro planeta. Por ejemplo, los especialistas de la Organización de Naciones Unidas hablan de que la pandemia lo que debe de hacer es abrir los ojos a nosotros y demostrar que el único responsable en este cambio climático y calentamiento global definitivamente es el hombre. Los números de la disminución de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero muestran que solamente nosotros somos responsables en esto. Por lo tanto, a nosotros toca resolver este problema hasta el final. Por lo anterior, la Organización de Naciones Unidas propone un programa de 6 puntos para poder reactivar la economía después del confinamiento para evitar un grave pico en las emisiones a partir de reactivación de las empresas. ¿Cuáles son estas acciones? Estamos hablando de utilizar billones destinados a la recuperación del COVID-19, pero deben servir para crear nuevos empleos y negocios mediante una transición limpia y ecológica.
El dinero de los contribuyentes, nuestro dinero, debe ser utilizado para rescatar empresas, pero solamente ecológicamente limpios, que aseguran empleos verdes en un crecimiento sostenible. No debe usarse nuestro dinero para el rescate de industrias anticuadas, contaminantes e intensivas en carbono. Convertir las economías grises en verdes mediante la capacidad impositiva, logrando que las sociedades y las personas sean más resistentes gracias a una transición justa para todos y que no deje a nadie atrás. De cara al futuro, los fondos públicos deben invertirse en el porvenir, destinándose a sectores y proyectos sostenibles que ayuden al medio ambiente y al clima. Deben finalizar los subsidios a los combustibles fósiles. La emisión de carbono debe tener un precio y los contaminadores deben pagar por su contaminación. También el sistema financiero mundial debe tener en cuenta los riesgos y oportunidades vinculados al clima. Finalmente, para resolver ambas emergencias, la climática y la del coronavirus, debemos trabajar unidos como una comunidad internacional. De tal manera, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo: de estas dos grandes amenazas que afligen actualmente a la humanidad, el cambio climático y la pandemia de la COVID-19 demandan objetivos comunes, es decir, un liderazgo valiente, visionario y cooperativo. Esto es lo que debemos hacer. Sin embargo, lo estamos haciendo. Desafortunadamente, los números recién llegados de China muestran que China ha ignorado inversión en las empresas de desarrollo sustentable. Al contrario, el día de hoy cuentan reactivación de más empresas que usan combustibles fósiles con la intención de reactivar la economía más rápido posible. De hecho, Estados Unidos tiene la misma dilema. De acuerdo a Roger Haran, el presidente de Estados Unidos debe de decidir si reactivar la economía mediante impulso de empresas con enfoque ambiental o utilizar las de siempre, sucias, para reactivar economía de manera rápida. Es decir, realmente nosotros podemos regresar a un mundo limpio, realmente estamos listos para aprender de una lesión tan cruel que nos ha dado la vida. Parece ser que los políticos deben de estar mucho más conscientes sobre lo del medio ambiente. Sin embargo, como dijo Greta en su discurso en la Organización de Naciones Unidas, a los políticos del día de hoy interesa mucho más el crecimiento infinito económico. Sin embargo, si nosotros vivimos en un planeta finito, con recursos naturales finitos, ¿cómo podemos asegurar este crecimiento infinito económico? No existe, es un mito. Por lo tanto, para poder asegurar una vida estable, con futuro para nuestros hijos y nietos, necesitamos un desarrollo sostenible. Necesitamos empresas verdes, ambientales. Debemos olvidar del uso de combustibles fósiles y buscar alternativa en las energías renovables con tecnologías que permiten sustituir las actividades, entre comillas, sucias. Desafortunadamente, el desafío es muy grande y solamente los países desarrollados que cuentan con economías un poquito más grandes quizás pueden pasar a este paso más rápido, y el golpe de la pandemia probablemente retrasará este paso en los países del desarrollo medio o bajo, se puede decir. Sin embargo, probablemente nosotros debemos unirnos como ciudadanos y buscar las alternativas para apoyar a nuestro gobierno en conjunto, encontrar estas políticas y declarar políticas ambientales verdes en reactivación de economía después del confinamiento. Esto es todo lo que yo les quisiera comentar el día de hoy. ¿Por qué
es un tema tan importante porque solamente es un ejemplo de lo que puede ocasionar cambio climático. ¿Por qué? Porque de acuerdo a muchos políticos, a muchos ambientalistas, este tipo de invasión de los virus raros es exactamente a causa de la destrucción de los hábitats de animales silvestres. Estamos tumbando las barreras que antes dividieron el hábitat silvestre y hábitat humano. Ahora no existen estas barreras gracias a nosotros, por lo tanto, estos virus entran a nuestro mundo y se adaptan a nosotros. Es decir, una vez más, destrucción del medio ambiente, cambio climático, es decir, nuevas condiciones de temperatura, humedad, pueden ser responsables en las nuevas olas de epidemias o nuevos virus que podemos enfrentar. Gracias por su atención. Gracias por su exposición, doctora Valentina Davidova Belitskaya. Ahora pasaremos a las preguntas que tengamos aquí. Gracias, doctora. Me gustaría profundizar un poco más en esta teoría de que el virus formaba parte del hábitat de los murciélagos, murciélagos silvestres. ¿Qué tanto esta teoría podría ser verdad? ¿Qué tanto se podría comprobar? Y sobre todo, ¿qué podría pasar si se siguen invadiendo todos estos ambientes silvestres? Se pueden tener nuevos viruses, nuevas enfermedades que provengan de animales silvestres. Y para la doctora, no sé si tengan una medición en la zona metropolitana de Guadalajara de cuánto ha disminuido el ruido y cuáles son las áreas donde prevalece cierto ruido, porque algunas industrias no han parado. Bueno, definitivamente coronavirus ha llegado a partir de la contaminación que nos regaló un murciélago. De hecho, es la tercera ola de epidemia de coronavirus que registra el mundo. Primero era en 2002, segundo era en 2008 y es la tercera en donde hay una cierta modificación o como lo llaman mutaciones, pero del mismo coronavirus. 2019 tiene una nueva mutación, pero finalmente registrado la primera ola en 2002 fue a partir de virus de murciélagos. Sin embargo, este virus entrando al hábitat humano y mutando en el organismo humano, buscando las debilidades, enfermedades crónicas, etcétera, ya toma su propia forma. Pero yo pienso que los epidemiólogos pueden contestar mejor a esta respuesta. Sin embargo, lo que a mí me compete de comentarles que sí, definitivamente existe este problema, definitivamente existe. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud afirma que hasta que existe el uso de animales silvestres en alimentos de diferentes países, nosotros estamos expuestos de asimilar cualquier tipo de virus que puede entrar a nuestro cuerpo y volver a adaptarse, como esto lo hizo coronavirus de murciélago. Es decir, definitivamente este peligro existe, es un peligro latente. En lo que a ruido se refiere, no tenemos un esquema de medición en tiempo real como lo pudiéramos estar teniendo para otros contaminantes de tipo químico, de tipo gases, como pudiera ser los óxidos de azufre, de nitrógeno, el dióxido, monóxido de carbono, no lo hay para ruido. Entonces las mediciones que tenemos es siempre a través del uso del sonómetro. Se pudieran también incorporar a través del uso de algunos software, de los cuales tampoco contamos uno, al menos a nivel de Universidad de Guadalajara. Aquí la intención sería hacer unas mediciones a nivel de percepción subjetiva, que pudiera ser alguna herramienta que nos pudiera apoyar. Dada la contingencia, nosotros no hemos podido hacer uso de las mediciones con los equipos,
pues porque estamos también en actividades universitarias, atendiendo grupos, atendiendo lo que es la docencia. Sería cuestión de ver en qué momento nos podemos organizar para hacer unas mediciones en algunos puntos. Efectivamente, como lo comentas, ha disminuido el ruido de tráfico, pero se ha concentrado en algunos otros puntos a raíz de las adecuaciones viales. Sabemos que gran parte de la ciudad se encuentra con algunas adecuaciones de vialidades, sobre todo periférico, lo que ha obligado a varios desvíos, y entonces estos desvíos lo que hacen es concentrar el tráfico en otros puntos y entonces el ruido se incrementa. Pudiéramos estar hablando que ha disminuido por algunos trayectos, pero sin embargo ha aumentado a partir justamente pues de estos desvíos que obligan a que el tránsito se vaya por otros puntos. Yo tengo dos preguntas. Doctora Valentina, usted mencionaba 6 acciones que se podrían llevar a cabo una vez terminando este aislamiento, terminando pues todo este confinamiento. Pero yo quería preguntarle, ¿la generación de empleos verdes sí podría reactivar la economía como todo mundo espera, o sería más lento el proceso, sería más caro? Y para la doctora Marta Georgina, en Jalisco, aquí en la zona metropolitana, ¿tendríamos algunos ejemplos de qué ha pasado a raíz pues del COVID en cuanto a la influencia en la biodiversidad? ¿Ha habido algunas modificaciones en la fauna, en la flora? Definitivamente, reactivación de la economía con las medidas medioambientales más verdes es más cara. ¿Por qué? Porque el uso, por ejemplo, de energía renovable, el uso de las celdas solares o las instalaciones de generadores de energía eólica, energía de olas, requieren tecnologías muy sofisticadas que pueden ser transferidas de los países desarrollados, por ejemplo, México, porque México tenía 2 líneas costeras muy largas con oleaje, sobre todo de parte del Pacífico, que permite generar esta energía, pero requiere una gran inversión inicial para generar estas energías limpias. Desafortunadamente sí es más caro, pero caro a corto plazo. A mediano y largo plazo puede salir mucho más barato. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a bajar las emisiones, recuperar las condiciones climáticas y evitar el crecimiento del número, frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos atípicos que producen catástrofes naturales. Por ejemplo, no vamos a ir muy lejos, el huracán Patricia, que cayó sobre las costas Colima y Jalisco y que fue reconocido como el huracán más intenso que conocía la historia. Este huracán Patricia fue registrado en las costas en 2015. Y decir la verdad, parece ser que esta temporada de huracanes nos puede brindar otro tanto de este tipo de huracanes. Es decir, mientras no paramos cambio climático, mientras no enfrentamos a cambio climático, vamos a gastar mucho más para prevenir desastres naturales, para adaptarnos a las consecuencias o eliminar consecuencias de desastres naturales. Mientras que las acciones preventivas para disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero y recuperación climática a mediano y largo plazo nos puede brindar mejores economías con mayor ahorro en relación de enfermedades raras y recuperación de desastres naturales. Y en lo que nos comentan acerca de la biodiversidad, efectivamente en cuanto a aves sí se ha observado un nuevo, sonidos de aves que se habían dejado de escuchar, se empiezan otra vez a escuchar, sobre todo en los horarios. ¿Qué pasa con las aves? Cambiaron su patrón de canto en cuanto a horarios y en cuanto a volumen. Entonces, al no haber un tráfico intenso en horas de la mañana, que eran los trayectos escolares, entonces las aves empiezan todavía a recuperar algunos de sus hábitos de comunicación a través del canto, y entonces empiezan a escuchar sonidos de aves que anteriormente no eran escuchados. Y bueno, cuando ha bajado en algunos trayectos el tráfico, pues entonces también ellas pueden moverse con más libertad en algunos puntos. Sin embargo, hace falta todavía que tengamos esa capacidad más eficiente de poder estar estudiando
esta dinámica del comportamiento de algunos ejemplares. Por ejemplo, en el caso del arbolado, en algunos parques, pudiéramos tener algún beneficio relacionado a lo mejor porque no hay una emisión tan grande de contaminantes, por lo cual la capacidad fotosintética puede ser más eficiente cuando no tenemos una carga de contaminantes tan grande a la cual se exponen sobre todo el arbolado. Entonces pudiera haberse beneficiado en términos, por ejemplo, de algunas masas forestales, de algunas especies, de algunos árboles que tienen una capacidad fotosintética adaptada pues a la calidad urbana, que tiene que ver con una alta carga de contaminantes. Entonces estos son el beneficio estimado que pudiéramos estar presumiblemente comentando. Otro cambio de, por ejemplo, de fauna que se observa en algunos estados como Nuevo León, bueno, pues aquí no se ha documentado porque pues no tenemos osos cerca, por ejemplo, entonces no vamos a tener ese tipo de fenómenos, pero sería cuestión de que lanzar el reto, pues, porque eso sería muy interesante que con el apoyo de la universidad pudiéramos estar documentando qué es lo que está pasando con la biodiversidad, apoyarnos de los diferentes investigadores y que nos estuviéramos uniendo pues en cuanto a documentar cuáles han sido esos beneficios que estamos apreciando en el ambiente. Aquí nos vemos un tanto limitados en términos también de ejercicio de recursos para la investigación, que estamos concentrados con la actividad docente, pero yo creo que el área de oportunidad para explorar esa parte no solamente es una necesidad, sino que pudiera ser una obligación en el ámbito de la investigación universitaria. ¿Qué beneficios, ahora que las personas, la mayoría de las personas están en aislamiento, están en sus casas, qué beneficios trae, por ejemplo, que los pájaros hayan cambiado estos hábitos, que haya menos ruido y que se pueda percibir más el canto? Pues yo creo que es muy interesante tratar de vincular sobre todo a los pequeños y esa capacidad de sorprenderse a través de los fenómenos naturales. Yo creo que la generación que ahora tenemos entre los 40, los 50, los 60 años y más, teníamos como práctica de uso de tiempo libre y de actividad de descanso familiar los días de campo. Ese patrón de actividad digamos, de recreación en familia desapareció a nivel Jalisco. A nivel zona metropolitana de Guadalajara se sustituye en el 1970 cuando el primer centro comercial, que era Plaza del Sol, estaba a punto de quebrar. Entonces se decide, para apoyar la economía de ese centro comercial, que se iba a abrir los fines de semana, porque anteriormente no se abría los domingos. Entonces los domingos antes eran paseos de día de campo. Cambia drásticamente esa actividad a raíz de que se empieza a comercializar, digamos, la diversión y el recreo y el ocio familiar. Entonces volver a la escucha de la actividad en contacto con la naturaleza te hace volverte a sorprender de los fenómenos y repensar en esos vínculos que debemos establecer con la biodiversidad. Yo creo que este espacio de confinamiento nos tiene que poner a reflexionar en esa oportunidad que tenemos de volver a la origen, de volver a nuestra esencia como parte de un entorno ambiental, de no sentirnos como que ni superiores ni la supremacía humana que siempre se está beneficiando y explotando a la naturaleza, sino vernos como testigos de esa maravilla natural y empezar a aprender de todos estos fenómenos naturales que nos están llevando pues toda una oportunidad para ser testigos de estos fenómenos, y a la vez que nosotros estamos aprendiendo de estos fenómenos naturales, empezar a replantear también nuestro cambio de hábitos, nuestros modos de consumo. Por ejemplo, ahora que estamos en casas y que ahora viene periodo vacacional, mucho se puede hacer en cuanto a evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, y entonces empezar a preparar los alimentos con la menor cantidad de aditivos que no necesariamente se requieren para alargar digamos el tiempo en anaquel o en refrigeración, y eso nos puede permitir un hábito de vida mucho más saludable. Entonces todos estos son beneficios inmediatos y palpables y que los podemos estar apreciando no nada más con los niños son como más sensibles y más fácil de sorprenderse, pero yo creo que igualmente podemos trabajarlo con los jóvenes y con los adultos mayores, esos vínculos, reactivar esos vínculos con la naturaleza, y nos hace ser más sensibles y más, pues crecer más a partir de esta riqueza ambiental.
Para la doctora Valentina, hay una tendencia ahora de tener huertos urbanos como una forma de, pues, de las personas asegurar cierto alimento. ¿Qué tanto esto es benéfico para el medio ambiente y para disminuir a lo mejor el efecto del cambio climático durante estos meses, que ya estamos en aislamiento, pero los meses por venir? Definitivamente es una actitud muy sana, muy positiva, en primer lugar porque nos hace distraer de pensamientos tristes, segundo lugar porque incrementa el área en metros cuadrados, lo que son áreas verdes. Lo podemos hacer en nuestros techos, lo podemos hacer en nuestros patios, pero todo esto entra como metros cuadrados de áreas verdes que absorben el dióxido de carbono y emiten el oxígeno, además producen el alimento. Por lo tanto, estas, digamos, actividades que ahora están tomando de moda para asegurar tanto alimento como, pues, por ejemplo, prevenir el calor también en sus propias casas, porque el clima se hace más fresco cuando áreas verdes absorben el calor y producen mediante evapotranspiración la humedad, entonces las casas también son más frescos, son bueno, es una actividad muy positiva y se recomienda a toda la gente pues promoverla, al menos la jardinería en macetas, como lo llaman. Complemento a esto que comenta la doctora Valentina, está documentado a nivel internacional como los lugares con mayor porcentaje de área verde por habitante fueron los que lograron también abatir con mayor éxito esta situación de pandemia, estos altos números de mortandad y de morbilidad a causa de la presencia del COVID. Entonces yo creo que es muy favorable incrementar también el porcentaje de metros cuadrados por habitante de área verde y es un reto pendiente por parte de las autoridades. Se autorizan y se autorizan desarrollos inmobiliarios, se autorizan también muchos centros comerciales, pero no se autoriza en la misma proporción a áreas, espacios verdes que pudieran estar paliando pues todo este impacto que está teniendo la actividad, pues la gran construcción que se hace en este tipo de desarrollos inmobiliarios. Si no hay alguna otra pregunta, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, no sin antes también dejar abierta la invitación al primer foro social y universitario de contaminación y toxicología ambiental que organiza el CUCBA y se llevará a cabo el 4 y 5 de junio, la transmisión por Facebook a partir de las 10 de la mañana. Así es como agradecemos a todos su presencia este día, que tengan bonito día.